Gracias por continuar con nosotros en esta tarde aquí en Mega Noticias TVC. Y esta tarde saludamos al ingeniero Claudio Gallegos, secretario general de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, la CONATRAM. Buenas tardes, ¿cómo estás, Claudio? Muy bien, buenas tardes, a tus órdenes. Pues hablar precisamente del panorama de la seguridad en las carreteras o de la inseguridad, la situación actual en nuestro país, Claudio. Bueno, pues yo creo que más que actual es una situación que se ha venido dando ya desde hace años, en que hemos realmente padecido ese grave problema de la inseguridad en las vías generales de comunicación de nuestro país, ¿sí? Entonces, esto pues es derivado justamente pues de que realmente la Guardia Nacional, para mí antes Policía Federal, tenía un sistema de inteligencia que desarrollaban y pues tomaban acciones preventivas. Incluso, si tú te recordarás, hubo una época en que la propia policía se llamaba así, Policía Federal Preventiva. ¿Qué hacían? Prevenir sí, las acciones en contra del delito del robo. Pero bueno, no importa el que le hayan cambiado el nombre, lo que importa es que se han dejado de hacer muchas acciones, sobre todo en ese sentido de prevenir ese delito del robo al autotransporte. ¿Y a cuánto pueden asumirse las pérdidas económicas por esta inseguridad en lo que respecta precisamente al transporte de mercancías y de personas incluso? Bueno, mira, hablar de que en cuestiones así de cuantificar, pues a mí en lo personal me resulta un poquito difícil porque tendríamos que tener el dato correcto, exacto, sí, de tantos vehículos. Si bien es cierto, la propia Fiscalía General de la República mensualmente nos reunimos y nos proporciona la cantidad de vehículos robados, el tipo de mercancías que se roban, que en su momento pues predominantemente fueron los hidrocarburos. Hoy en día te puedo decir que ha ido cambiando, pasó a ser en un momento dado los abarrotes, derivado de la pandemia que nos atacó durante el año pasado y todavía estamos viviendo ese proceso, ¿sí? Y ha ido cambiando el tipo de mercancías que se roban. Abarrotes, línea blanca, qué sé yo, ¿no? Sí. Toda la cuestión electrónica. Pero cuantificarlo así, te digo, pues sí me resulta un poquito difícil porque tendríamos que conocer ese dato y a veces ni la misma autoridad lo tiene y si lo tiene no lo menciona de la cantidad de los productos y cuantificar el monto de los productos robados. A ustedes, al transportista, ¿qué le ha llevado a invertir de forma privada para tratar de tener mayor seguridad? Pues eso, tratando de buscar la seguridad precisamente, implementar medidas, por mencionarte algo, horarios de manejo del transporte, del servicio, ¿sí? Ya resulta definitivamente incosteable manejar o transportar de noche, que se tiene que hacer porque también digo, dependiendo las distancias y el requerimiento de nuestros propios clientes, ¿sí? Pues tiene que ver, influye en todo eso, pero en la justa medida, pues si pudiésemos evitar circular de noche, pues sería bueno, pero insisto, a veces las condiciones no se prestan y tenemos que correr justamente ese riesgo. Luego, cuestiones de implementación de los famosos GPS, la cuestión de los seguros, de las pólizas de los seguros que se nos han encarecido a más del 200%, precisamente por la alta siniestralidad que se da en cuanto al delito del robo de nuestros vehículos. Luego, tener que implementar cuestiones de capacitación y de una logística para con nuestros propios operadores, para con nuestro propio departamento de tráfico, que no haya cuestión de fuga de información, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego, hasta después de que somos afectados, luego hasta se nos acusa de autorrobo. Entonces, a todo eso hemos tenido que llegar como empresa
para tener que estar cuidando todos esos aspectos. Y todo eso, pues desde luego que tiene un costo, ¿sí? Viajar, lo más, claro, ¿qué te puedo decir?, por carreteras de peaje, buscando justamente el factor de la seguridad. Y eso refleja en un costo que luego no nos los pagan nuestros usuarios. Claro. Y ustedes como confederación, ¿a qué tramitología, a qué burocracia se enfrentan, sumándole la inseguridad, la tramitología y la burocracia para poder prestar sus servicios? Pues yo creo que más, en este caso yo me voy a enfocar más que en la prestación del servicio, porque ya te dije lo que cada empresa tiene que hacer y desde luego que nosotros tratamos de orientarlos. No, más bien nuestro esfuerzo va enfocado a tener el acercamiento con las distintas autoridades que tienen que ver en todo esto, como es Guardia Nacional, lógicamente, pues son los primeros, ¿sí? Con la Fiscalía General de la República, pues porque por consiguiente, ¿sí? Pero pues lamentablemente no hemos tenido la respuesta a lo que nosotros queremos y deseamos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Quién nos se supone nos vigila, nos protege, nos revisa en carreteras? Pues Guardia Nacional. Y también tenemos que hacer lo propio con los propios estados, ¿sí? En nuestras delegaciones es una de las preocupaciones y ocupación que tienen que tener, tener el acercamiento con los gobiernos estatales, y a veces si es necesario hasta con los municipales, porque ahora resulta ser que ya no solamente, también aprovecho para comentarte, ya no solamente tenemos como enemigo a la delincuencia, sino que hasta las propias policías, tanto estatal como municipales, y de repente también la Guardia Nacional, no creas que se escapan, pero básicamente en donde tenemos el mayor problema es con la policía municipal y estatal. Sin tener ellos facultades de detenernos y revisarnos, pues lo están haciendo. Y tú sabes que ahí, una vez que te detienen, pues a ver cómo se le hace para enfrentar ese problema. Y ya te inventan tal o cual cosa, y si no, le están sembrando al operador tal droga y esto y lo otro, con el ánimo de ¿qué? De extorsionarlos, sacar dinero. Entonces, ese es otro grave problema que muchas veces no se dice, pero que tenemos y enfrentamos hoy en día más allá de la delincuencia. Y entonces en ese sentido va encaminado el esfuerzo no solamente de nosotros, de las demás organizaciones también. Nos reunimos mensualmente con las diversas autoridades tratando de cómo podríamos abatir este problema. Sí, entonces ya lo que nos estás diciendo, Claudio Gallegos, es enfrentan a la delincuencia organizada, a la delincuencia común, y lamentablemente se sigue enfrentando en algunos casos a las autoridades que pues llegan a la extorsión. Que llegan con una patrulla y con una credencial, ¿sí? Pues hacer lo mismo que hace el delincuente común y corriente, ¿sí? Entonces no digo que todos, pero sí en su mayoría eso es lo que están. Y te voy a decir exactamente dónde se está acentuando más ese problema. Hay estados como es el estado de Veracruz, que es el que actualmente cómo está teniendo ese problema. Tabasco, ¿sí? Qué lamentable que la tierra de nuestro señor presidente, él que tanto se esfuerza por abatir la delincuencia, la corrupción, y a veces ahí en su propio estado tenga policías delincuentes. Caray. Claudio Gallegos, por último, las mesas entonces de trabajo, de acercamiento con las autoridades, ¿sí están abiertas y están de manera permanente? Mensualmente, y si se requiere antes, a veces lo tenemos que hacer, ¿sí? Mensualmente nos reunimos con la Fiscalía General de la República, con la Guardia Nacional y con la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y en ocasiones acude el secretariado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que también aporta, que son los que atienden los delitos del fuero común, ¿sí? Entonces también con ellos nos reunimos y pues para tratar de tener toda esa información y tratar de que a nivel de autoridades trabajen coordinadamente, que se quiten el celo de que yo soy esto y el otro dice, no, pues yo también soy esto. No, que tienen que trabajar coordinadamente para que la función que lleven a cabo de prevenir el delito, pues tenga efecto realmente.
Así es, pues Claudio Gallegos, secretario general de CONATRAM, te agradecemos mucho esta plática con Mega Noticias TVC. Con mucho gusto y estoy a tus órdenes en el momento que ustedes lo consideren. Gracias, muy buena tarde.